Cuando los rusos descubrieron cuán vulnerables eran sus territorios en el Pacífico, después de la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX, decidieron fortalecer sus fortalezas. Así que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, estaban más que listos para expulsar a sus antiguos oponentes de las costas de la isla Ruski. Para proteger la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, la Armada Soviética había creado un sistema de defensas costeras que era admirado por los aliados, y temido por los enemigos. Así surgió la Fortaleza de Vladivostok. He venido a quedarme. Vladivostok, que significa gobernar el este, es una ciudad ubicada a unos 9.334 kilómetros al este de Moscú. Sin embargo, la región del Pacífico Norte fue disputada entre las potencias de Oriente durante siglos. Una isla que se encuentra al otro lado de la península, solo se convirtió en parte del Imperio ruso cuando China cedió el territorio bajo la Convención de Pekín en 1860, la región se conoce como Manchuria Exterior. Y la parte de Rusia pasó a llamarse Isla Rusia, o Isla Ruski. Como dice el dicho, los rusos están aquí y han venido a quedarse, de hecho, querían decir eso. A lo largo de finales de siglo y principios de 1900, una inusual pero impenetrable fortaleza fue construida en la isla como una cerradura para proteger la entrada del continente ruso. Un sistema de fortificaciones llamado Complejo de la Fortaleza de Vladivostok fue construido en estilo moderno, incluyendo fortificaciones interconectadas, baterías de artillería y pólvora. Además, las fortificaciones se situaban en lugares elevados e importantes, en las principales líneas de defensa de la isla y el país. Pronto la fortaleza resultó ser especialmente útil contra un enemigo, los japoneses. Cuando estalló la guerra ruso-japonesa a principios de 1904, la marina japonesa atacó la ciudad. El autor e historiador Vladimir Kalinin dijo en una entrevista que un crucero japonés vino aquí, cruceros blindados con cañones de 203 milímetros. El tiempo era negativo a 31 grados Celsius. La bahía estaba llena de hielo y los barcos japoneses tenían dificultades para maniobrar. Bombardearon la parte este de la ciudad, así como las baterías y la fortaleza en construcción. Sin embargo, los japoneses ni siquiera intentaron navegar en el Bósforo Oriental, que es un estrecho entre la isla Ruski y la península de Muravyo. Esto se debe a que estaban seguros de que hacer esto habría sido una misión imprudente. Desde entonces, la isla Ruski se convirtió en leyenda. Fronteras. Al final de la guerra ruso-japonesa en 1905, se firmó un tratado de paz, pero los rusos se vieron obligados a arrendar derechos sobre la península del Yaodong y Port Arthur. También perdieron la rama sur de la estación de tren oriental de China, y en la parte sur de la isla Sakhalin. Además, Rusia tuvo que dar a los ganadores derechos de pesca en sus aguas territoriales en condiciones desfavorables. Vladivostok era la única base naval en el Pacífico al final del ferrocarril transiberiano, por no mencionar el único puerto comercial bien equipado del lejano oriente. El valor de la fortaleza era incuestionable, pero las condiciones de las estructuras no eran nada prometedoras. En las décadas siguientes, muchos conflictos dificultaron los esfuerzos de reconstrucción, comenzando con las acciones revolucionarias en Vladivostok poco después de la derrota contra Japón. Más tarde, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, efectivamente interrumpieron completamente el progreso, porque materiales, armamento y mano de obra eran urgentemente necesarios en otros lugares. Con el paso de los años, la estructura continuó deteriorándose. Y así fue hasta la década de 1930, cuando los rusos fueron nuevamente amenazados por sus vecinos. Aún recuperándose de la vergüenza global contra los japoneses después de 3 décadas, los soviéticos tuvieron que defender su fortaleza en el Pacífico de otro escuadrón de acorazados japoneses a toda costa. Esta vez, sin embargo, no había suficiente frío para formar hielo y así prevenir las fuerzas invasoras, por lo que la URSS tuvo que prepararse para un ataque inminente. La isla Ruski era un lugar geográficamente ideal para una posición defensiva. Como tal, el almirantazgo propuso una idea para suministrar poder de fuego a la isla en las afueras de la ciudad, y vino en la forma de un viejo buque de guerra, cuyos cañones aún podían ser recuperados. Un buque autónomo. Poltava fue el segundo de los acorazados de la clase Gangut, y la primera clase de dreadnoughts en la historia de la marina rusa.
Construido por el astillero del Almirantazgo en San Petersburgo, fue diseñado en junio de 1909 y lanzado 2 años después. Cuando el acorazado fue completado, quedó listo para el combate en 1915. Poltava debía defender la desembocadura del Golfo de Finlandia contra los alemanes. Sin embargo, el enemigo nunca intentó entrar, sino que fue asignado como buque de entrenamiento, y para proporcionar cobertura en operaciones mineras. La mayor parte de la flota del Báltico evacuó el área en marzo de 1918, y fue despedida debido a la falta de tripulación. Entonces, en noviembre de 1919, el Dreadnought sufrió un grave incendio que estalló en su sala de calderas, destruyendo gran parte de su interior. Aunque se han hecho muchas propuestas para reconstruir, o incluso modernizar en las décadas siguientes, ninguno se llevó a cabo. Mientras tanto, Poltava se convirtió en una fuente de repuestos para sus hermanos, y también se utilizó como buque base. Considerado más allá de recuperable, nunca serviría como un buque autónomo, y la Armada rusa finalmente vio una oportunidad de cosechar sus armas aún funcionales para defender Vladivostok. Un milagro de la ingeniería. La fortaleza de Vladivostok, inicialmente fue defendida por la artillería terrestre, pero dada la robustez de las embarcaciones japonesas, no fueron consideradas capaces para proteger la ciudad. Vladimir Kalinin explicó que los acorazados enemigos podrían tolerar el fuego de armas de calibre más ligero, y aún así destruir la ciudad sin represión. Consecuentemente, las armas pesadas del acorazado Poltava fueron llevadas a la isla, y nombradas en homenaje al comisario del pueblo para la defensa, Klim Barashchilev, un defensor activo del desarrollo. En 1931, el Consejo Militar Revolucionario diseñó la defensa costera para que no pudiera ser vista desde el mar. La construcción comenzó en 1932, aprovechando el paisaje natural de la región. La fortaleza fue terminada en solo 2 años, tan rápidamente que fue considerada un milagro de la ingeniería. Compuesto por 2 torres, el complejo está conectado a un corredor subterráneo que tiene 250 metros de largo. Mientras que las torres se pueden ver desde el exterior, en realidad son solo el elemento superior del edificio. Su parte superior fue construida con más de 3 metros de ancho, para que la fortaleza pudiera soportar una bomba lanzada al aire de hasta 1 tonelada. Mientras tanto, las torres tenían triples cañones Obukovsky de 305 mm, calibre 52, y con alcance de 35 kilómetros. El buque de guerra en una montaña, a diferencia de otras fortalezas de gran calibre en todo el mundo, permaneció en servicio hasta la caída de la Unión Soviética. Ya Poltava fue desmantelado poco después del fin de la guerra, pero sus torres sirvieron hasta 1997. Sus armas fueron disparadas por última vez en 1992 y luego fueron desactivadas. A pesar de su perfecta precisión, la fortaleza no era una prioridad para Rusia en la década de 1990, pues la economía del país era tan precaria en la época, que la Marina no consiguió enviar comida para las tropas que estaban en la isla, y al menos 4 hombres perdieron la vida por falta de alimento. También servía como una amenaza adicional, ya que en el sistema económico soviético, mantener las armas existentes era más barato que reemplazarlas, y los generales soviéticos se esforzaban por estar preparados para cualquier cosa. Como ya se ha informado, la fortaleza costera nunca disparó un solo tiro durante la guerra, porque la mera existencia de las armas ya era suficiente para demostrar que el enemigo estaba en gran desventaja. Irónicamente, fue el misterio acerca de las condiciones de la fortaleza lo que culminó en su éxito. En 1995, el complejo fue declarado monumento histórico. Unos 3 años después, el Museo de Historia Militar de la Flota del Pacífico, en Vladivostok, fue abierto a los visitantes. En Rusia, Poltava de 115 metros, es cariñosamente referido como el mejor buque de guerra del mundo. Dado que el hábitat natural de este tipo de máquina está en las aguas, es realmente curioso ver un fijo en tierra firme. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza ver un buque de guerra enterrado dentro de una montaña? Deje su comentario porque queremos saber.